Días de Muertos, revelaciones escalofriantes del misterio maldito que no debes descubrir en un pequeño pueblo de México, donde el aroma a pan de muerto y flores de cempasúchil llenan el aire. Una jovencita llamada Sofía mira al horizonte con su característico brillo en los ojos. Sin embargo, la paz del lugar se ve interrumpida por una serie de extraños mensajes que cortan la alegría de la festividad. No busques lo que no debes encontrar. Las risas de los niños jugando a preparar ofrendas se desvanecen, mientras el pueblo se transforma en un escenario sombrío. La noticia de desapariciones empieza a circular y el ambiente festivo se tiñe de inquietud. A medida que la gente se aleja, las miradas de sus vecinos se vuelven sospechosas, como si un oscuro secreto aturdiera sus corazones. Sofía siente que el terror comienza a tomar fuerza en su pecho, cornando su prometedora vida. Cada vez que el olor dulce del pan de muerto invade su tienda en el mercado, un sudor frío recorre su espalda. Desesperada, acude a la policía, solo para ser desilusionada por el desinterés de las autoridades. No hay nada de qué preocuparse, le dicen con indiferencia. Pero el miedo se asienta en su interior, y, hasta la alegría de hacer el pan se convierte en un recordatorio de lo que se ha perdido. La sombra de un antiguo secreto familiar que su abuela guardó con recelo empieza a hacerse palpable. La esperanza se desvanece mientras une las piezas de un rompecabezas que nadie quiere resolver. Sofía, inquieta y decidida, comienza a investigar. Encuentra que las desapariciones parecen estar ligadas a un espíritu sediento de venganza. Cada noche, la luna llena baña su pueblo en una luz intimidante, y ella siente que ese espíritu acecha sus pasos. A medida que hurgaba en antiguos rumores, un terroroso hallazgo la deja helada. El alcalde, un hombre venerado, tiene conexiones inquietantes con lo que está sucediendo. Los días pasan y el pueblo, que debería estar lleno de celebraciones, se ve oscurecido por un miedo latente. Las risas se trastocan en murmullos, los rostros se transforman y las calles se convierten en trampas silenciosas. Sofía ya no puede confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que una vez consideró su familia. Su corazón late con fuerza, y la aprehensión la consume porque sabe que los días de muertos se avecinan, pero la oscuridad está cada vez más cerca. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, durante la ceremonia del Día de Muertos, algo cambia. Las luces parpadean, los aromas de la festividad se enmarañan con un hedor nauseabundo. Gritos rompen el silencio, la oscuridad se vuelve opresiva. Sofía, con su corazón latiendo frenéticamente, se enfrenta cara a cara con el espíritu que exige justicia. La presión en su pecho la aprieta como un abrazo mortal. El terror es inminente, y la pregunta queda suspendida en el aire: ¿tendrá la valentía de enfrentar la oscuridad que busca devorarla, o será una más de las almas perdidas en un pueblo que no puede olvidar su pasado? El aire se volvió helado, y un silencio sepulcral envolvió la plaza. Sofía, paralizada por el miedo, pudo notar que las sombras se movían de manera errática, como si una fuerza invisible danzara a su alrededor. No podía apartar la vista del espíritu que se manifestaba frente a ella, con ojos vacíos que reflejaban un profundo sufrimiento y rabia. A su alrededor, los demás asistentes a la ceremonia parecían ajenos al horror que se desataba. Nadie gritaba, nadie se movía, como si un hechizo los hubiera atrapado. Solo el sonido de su propio corazón retumbaba en sus oídos, como un tambor que anunciaba su destino. ¿Por qué has venido?, susurró Sofía, temiendo su respuesta. El espíritu, con su voz etérea y desgarradora, le respondió: tu pueblo es culpable, y tú eres la única que puede detenerlo. Su voz flotaba en el aire, vibrando en un eco inquietante. En ese momento, Sofía recordó las historias que su abuela le había contado sobre un pacto oscuro hecho décadas atrás, un trato que había traído prosperidad a su pueblo, pero a un costo aterrador: la pena de una maldición eterna.
Sofía sintió que el sudor le empapaba la frente, mientras una imagen atravesaba su mente, un viejo libro cubierto de polvo, escondido en el desván de su abuela. El espíritu parecía leer sus pensamientos, y sus ojos vacíos se llenaron momentáneamente de compasión. Ese libro contiene la respuesta. Busca la verdad, y quizás puedas liberar a las almas encarceladas, dijo antes de desvanecerse en una neblina oscura y fría. Con el aliento contenido, Sofía se dio la vuelta y corrió hacia su casa. La luz de la luna iluminaba su camino, pero su mente estaba llena de confusión y terror. Las desapariciones, el alcalde, el acuerdo, todo parecía entrelazarse en un hilo oscuro que amenazaba con tragarse a su pueblo. Al llegar a su hogar, encontró la puerta entreabierta. El silencio era abrumador. Abuela, llamó, pero no obtuvo respuesta. Su corazón se aceleró. Entró en la casa y subió las escaleras con nombre incierto en su mente. Sabía que el viejo libro estaba allí, aguardando ser descubierto. Cada paso era una lucha entre la curiosidad y el pánico. El desván era un lugar de sombras, lleno de recuerdos olvidados. Al encender una débil lámpara, el polvo bailó en la luz, revelando estantes cubiertos de trastos. Y ahí, en una esquina, lo vio, un libro viejo, encadenado, con un candado oxidado. Mientras buscaba la llave, sintió que alguien la observaba. La piel se le erizó y el aire se volvió pesado. ¿Quién está ahí?, preguntó, pero solo recibió el eco de su propia voz. Finalmente, sus dedos encontraron una pequeña llave bajo un retazo de tela. Su pulso se disparó mientras abría el candado. Las páginas crujieron como huesos al ser desplazadas, y comandos en antiguos dialectos comenzaron a danzar ante sus ojos. Cada palabra estaba impregnada de terror, y la realidad parecía distorsionarse. Lo que había comenzado como un simple día festivo se tornaba en una pesadilla insuperable. La última página la dejó helada, un conjuro para deshacer el pacto. Pero había un precio que pagar, y una imagen de su pueblo, empapado en sangre, apareció en su mente. ¿Estaría dispuesta a sacrificar la paz que conocía por salvar a aquellos que habían olvidado el camino hacia la luz? Con el corazón oprimiéndola, Sofía comprendió que no había vuelta atrás. Lo que había descubierto era solo el comienzo de una lucha aterradora. Pero al cerrar el libro, un grito desgarrador resonó fuera de las paredes de su casa, un clamor que la empujaba a una toma de decisiones que podría cambiar su destino y el de su pueblo para siempre. ¿Tendrá Sofía la fuerza para enfrentarse al legado oscuro que amenaza con consumirlo todo, o caerá víctima de las sombras que acechan en cada rincón? La fatalidad de los días de muertos apenas comienza. El grito que había escuchado seguía resonando en su mente como un eco perturbador. Sofía, aferrada al libro, sintió como el miedo le oprimía el pecho. Era hora de confrontar el horror que se cernía sobre su pueblo. Sin más dilaciones, salió de su casa y se dirigió hacia la plaza, donde la ceremonia aún parecía estar en curso. Las sombras se alzaban como figuras oscuras danzando al compás de un viento helado. Al acercarse, notó que la atmósfera era cada vez más pesada, un aura de fatalidad la envolvía. Nadie parecía percatarse de su llegada, como si todos estuvieran atrapados en una trance. ¿Qué están haciendo?, pensó angustiada. Cada paso la acercaba a la verdad, pero al mismo tiempo la alejaba de la seguridad que conocía. En el centro de la plaza, el altar de muertos todavía brillaba con velas parpadeantes, pero su luz parecía débil, como si la oscuridad estuviera devorándola. Sofía, temblando, rememoró las advertencias de su abuela sobre el Día de Muertos: debes respetar a los muertos, o ellos reclamarán lo que es suyo. Sintió un escalofrío recorrer sus huesos al recordar las palabras del espíritu. Tu pueblo es culpable. ¿Qué culpabilidad cargaban? ¿Era ella parte de ello, simplemente por ser parte de esta comunidad? Se acercó a la mesa, sintiendo el aliento gélido de algo que la observaba desde la penumbra. Una figura apareció ante ella, más palpable que las sombras que la rodeaban. Era su abuela, con un rostro pálido y ojos cansados. Sofía, murmuró su fantasma, una mezcla de amor y advertencia en su voz. Lo que se avecina es un sacrificio que ni siquiera imaginas. No es suficiente posicionarle la culpa al pacto. Debes enfrentarte a la verdad que escondemos.
Sofía sintió que el aire se volvía aún más frío. ¿Qué verdad? Dímelo, exigió, sintiendo que el terror comenzaba a rebasar su control. Lo que ocurrió hace años, la gente que desapareció, no fue solo un pacto. Fue un error monumental, y los que lo firmaron pagarán con su sangre. Tienes que decidir, salvar al pueblo o condenarlo a seguir arrastrándose en este ciclo de horror. Las velas comenzaron a parpadear violentamente, como si un viento sobrenatural azotara la plaza. Sus murmullos se tornaron en lamentos, y Sofía se sintió atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El grito desgarrador que había escuchado antes resonó nuevamente, más cerca esta vez, llenando su ser de desesperación. Sofía, con el corazón en la garganta, comprendió que su decisión no solo impactaría a su pueblo, sino que también definiría su destino personal. Apresurada, sacó el libro del pacto, observando sus páginas llenas de secretos. Debería actuar, pensó. Pero una sombra más oscura se acercó, susurrándole al oído: hay un precio mayor que pagar, Sofía. Las luces de las velas se transformaron en sombras que se alargaban y retorcían. Gritos y murmullos se entrelazaban, creando un coro de desesperación. Sofía, ahora paralizada, comprendió que el peligro no solo acechaba en las palabras del libro, sino también en la elección que a punto estaba de hacer. Cuando el reloj dio la medianoche, un estruendo resonó por toda la plaza y el suelo tembló. Sofía levantó la vista para enfrentar lo que se avecinaba, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos. ¿Sería capaz de tomar la decisión correcta, o el terror que había despertado decidiría por ella? Los días de muertos estaba lejos de haber concluido. El sacrificio era inminente y el destino de todos, incluido el suyo, pendía de un hilo que amenazaba con romperse en cualquier instante. ¿Qué fuerzas desataría su decisión? La batalla por el alma de su comunidad apenas comenzaba. El silencio sepulcral que siguió al estruendo era ensordecedor. La plaza, antes llena de voces y risas, ahora se sumía en un inquietante murmullo que parecía provenir de la tierra misma. Las sombras danzantes giraban como locas, y el aire se volvió denso, casi palpable, un recordatorio del horror que se avecinaba. Sofía se sintió como una espectadora en su propio cuerpo. Con el corazón acelerado, su mirada se centró en el libro, cuyas páginas parecían vibrar con energía oscura. Las palabras inscritas comenzaron a moverse ante sus ojos, formando nuevas oraciones que solo ella podía leer. El sacrificio debe ser elegido, no impuesto, resonaba en su mente, como un mantra al cual no podía escapar. Los rostros de sus vecinos, ahora imperturbables, se giraron hacia ella. No eran ojos vacíos, había desesperación y miedo reflejados en ellos, como si esperaran que ella fuera quien rompiera el hechizo. La sombra que había susurrado a su oído comenzó a materializarse detrás de Sofía, formando una figura imponente y aterradora con una sonrisa espectral. Tienes el poder de decidir, dijo, sus palabras resonando como un eco escalofriante. Pero las decisiones tienen consecuencias. ¿Qué consecuencias?, preguntó Sofía, luchando por no ceder al pánico que amenazaba con envolverla. Si salvas a tu pueblo, perderás lo que más amas. Si optas por salvarte a ti misma, el pueblo quedará marcado para siempre. La elección está en tus manos, pequeña. Las velas del altar titilaron de nuevo, lanzando sombras horripilantes en todas direcciones. Los lamentos que emergían del suelo se convirtieron en gritos que la abrumaban. Sofía sentía que el suelo se abría bajo sus pies, una caída infinita hacia un destino desconocido. La figura continuó acercándose, haciendo que su piel se erizara. ¿Y si el sacrificio no es lo que piensas? ¿Qué pasaría si el pacto requiere más que sangre? La oscuridad comenzó a tomar forma, y Sofía sintió la presión en su pecho aumentar. Una ola de recuerdos la asaltó, imágenes de risas, memorias del pueblo, la calidez del abrazo de su abuela. No. No puede ser así, gritó, pero su voz se perdió entre el griterío desatado a su alrededor. Entonces, un nuevo grito resonó, diferente al de antes. Era el alarido de alguien que había sido despojado de su existencia. Sofía sintió un vacío profundo en su interior, un llamado. Se dio cuenta de que había más de un sacrificio en juego, su propia alma podría ser la llave para liberar a aquellos que estaban atrapados en un ciclo de sufrimiento.
De repente, la decisión la abrumó con su peso. La figura oscura estaba frente a ella, retadora, exigiéndole que avanzara. La noche es joven, Sofía. El tiempo no espera. Un pacto es mucho más que un acuerdo, es un destino. Elige tu camino, pero recuerda, nadie sale ileso en este juego. La plaza había sido invadida por un silencio sepulcral nuevamente, pero el aire era pesado con la promesa de lo que estaba por venir. Sofía se encontró mirando al libro, el cual parecía conspirar con el destino mismo, su corazón latiendo con fuerza al verse obligada a tomar una decisión. Justo cuando iba a hablar, algo lejos en la oscuridad se movió. Un grito la interrumpió, un grito que ella reconocía, resonando con la tragedia de lo que estaba a punto de desatarse. Sofía. Era la voz de su madre, estridente, desesperada. Ayúdame. La figura oscura sonrió, mientras las sombras oníricas rodeaban a Sofía. El caos estaba a punto de desatarse. Podría salvar a su madre y descubrir la verdad detrás del pacto, o se vería arrastrada hacia un destino oscuro, para siempre. La oscuridad a su alrededor se tornó más espesa, como un manto que aprisionaba a Sofía. La voz de su madre, desgarradora y temerosa, resonaba como un eco en su mente, debilitando su determinación. Sofía, por favor, ayúdame. Suplicaba otra vez, cada palabra un puñal, hundiéndose en su corazón. Sofía miró la figura ominosa frente a ella, su sonrisa torcida parecía alimentarse del terror. Tu elección es inminente, dijo la sombra, como si cada sílaba fuera una condena. Los que han caído claman por redención. Escoge rápido, pequeña. Con un nudo en la garganta, Sofía giró su cabeza hacia la plaza, donde los rostros de sus vecinos ahora reflejaban una mezcla de desesperación y furia. ¿Era posible que, en su silencio, esperaran que ella se ofreciera como sacrificio? Las sombras en la plaza se retorcían en una coreografía caótica, iluminadas por las velas que parpadeaban como si supieran lo que venía. ¿Y si el sacrificio no soy yo? Pensó en voz baja, un destello de rebeldía asomando en su mente. Apenas lo verbalizó y la visión de su madre nuevamente apareció, atrapada en una neblina oscura, con sus brazos extendidos hacia ella. No puedo dejar que te lleven, murmuró su corazón, llenándose de angustia. Hay siempre una opción, Sofía, tronó la figura. Pero el precio a pagar es alto. Si deseas salvar a tu madre, lo que más amas estará en juego. La sombra tomó su mano, frías y cadavéricas, haciéndole sentir el vacío de lo que le esperaba si fallaba. La plaza se estremeció, como si la tierra misma temiera su decisión. Los gritos de sus vecinos aumentaron mientras más se adentraba en el laberinto emocional. De repente, una visión impactante la golpeó, sus abuelos, junto a otros seres queridos perdidos, estaban ahí, mirando desde las sombras. Ayúdame, Sofía. No te dejes llevar por sus mentiras. Gritaron al unísono, como un coro de advertencia. El caos se apoderaba de ella. ¿Qué era lo que realmente buscaban aquellos hombres y mujeres pálidos, alimentados de su miedo? Un sudor frío le corría por la espalda. Las opciones se convertían en encrucijadas, cada una con un camino manchado por las decisiones de otros. Aunque el peso del sufrimiento caía sobre sus hombros, no podía permitirse fallar. Debes decidir ahora, insistió la sombra, girando lenta y siniestramente. Sofía sintió su corazón latir con fuerza, la voz de su madre resonando en su mente como un mantra desesperado. La angustia se tornó en una ola de determinación. Tenía que romper el ciclo. Elijo salvar a mi madre. Gritó, alzando la voz sobre el mar de siluetas pálidas. La plaza tembló, y el eco de su elección resonó como un trueno en la noche. Las sombras se volvió frenéticas, las velas chisporrotearon y se apagaron, sumiendo todo en la negrura. Pero en ese caos, sintió una presencia, un hilo de luz emergiendo, enredándose en su visión. No lo olvides, Sofía. El sacrificio puede ser más de lo que imaginas, advirtió la figura, acercándose más, como un depredador que observa a su presa. Inesperadamente, la oscuridad se disipó, permitiendo que un nuevo sonido entrara en el aire, susurros de aquellos atrapados, sumidos en el mismo pacto, clamando por su liberación.
Pero mientras Sofía se aferraba a su decisión, se dio cuenta de que no solo había un costo a pagar. Al unísono, las figuras comenzaron a disolverse en la oscuridad grisosa que les había dado vida. ¿Qué pasa aquí?, se preguntó, su mente girando. No había escapatoria, pero la sensación de que era solo el comienzo la llenó de pánico. Y justo cuando todo parecía desvanecerse, una vislumbre escalofriante quedó grabada en su mente. Su madre yacía tendida, entre sombras y cenizas, con una mirada vacía que atravesó su alma. «¡Mamá!», gritó Sofía, el horror ahora apretándole el pecho. «Esto apenas comienza, Sofía. El acuerdo se ha renovado. ¿Qué decidirás, entonces?», resonó la voz de la figura oscura, antes de que el suelo bajo sus pies comenzara a temblar nuevamente. Una nueva ola de terror la invadió. Podría romper el ciclo y salvar a su madre, o cedería ante el peso de la maldición familiar. La respuesta latía en su interior, esperando ser revelada. El verdadero horror no había hecho más que despertar. La oscuridad comenzó a girar, como una tormenta voraz que se abalanzaba sobre ella. Los ecos de los gritos la perseguían, resonando en su mente con la fuerza de un trueno. «Mamá», repitió Sofía, pero las palabras apenas lograban salir de su garganta, atrapadas en un mar de angustia y desesperación. La figura oscura sonrió de nuevo, su rostro era ahora un lienzo de sombras que parecían danzar. «¿Disculpas? La redención no viene sin sacrificio, pequeña». Sofía sintió que las paredes de la plaza se cerraban a su alrededor, y en esa distancia, su madre yacía inmóvil, presa del dolor y las cenizas que la rodeaban. Un helado susurro le roció la nuca como si alguien estuviera justo detrás de ella. «Ellos no te liberarán», soltó la sombra, sus ojos tan oscuros como un abismo, sonando como un eco retumbante. «¿Vas a dejar que su dolor te consuma a ti también?». No puedo dejar que eso ocurra», pensó Sofía, mientras una corriente de adrenalina corría por su sangre. Era el momento de actuar, de hacer algo antes de que la realidad se desmoronara por completo. Cada rincón de su ser temía el costo que tendría que pagar si fallaba. La oscuridad pareció llenarse de murmullos. «Tienes que elegir entre tu madre y tu propia vida». Los rostros de los caídos comenzaron a manifestarse en la negrura, cada uno con historias desgarradas, y sus ojos la miraban con ansias. Sofía sintió el peso de 1000 miedos, pensó en todos los sacrificios que otros habían hecho y que ahora la observaban desde más allá de la muerte. «¡Basta!», gritó, con un aullido que hizo temblar la plaza. «No puedo sacrificarme, no voy a dejar que me controlen». La plaza tembló con fuerza a medida que las figuras comenzaban a distorsionarse, gritando en un coro de desesperación. La realidad parecía reventar, como un vidrio que cruje ante la presión. Sofía se acercó lentamente hacia la figura oscura, sintiendo que cada paso era un desafío. «Si quieres algo de mí, tendrás que pelear por ello. No me arrebatarás lo que amo sin dar una batalla». El viento aulló a su alrededor, y por un instante, la sombra pareció vacilar, y su sonrisa se torció en algo más. «Interesante», murmuró la sombra, dejando escapar una risa fría como el hielo. «Te has llenado de valor, pero la valentía no siempre va de la mano con la sabiduría». Los gritos de su madre volvieron a estallar en su mente, como el sonido de un tambor lejano. «Yo soy la decisión. No ellos». Sofía cerró los ojos y trató de sumergirse en lo que era más importante. Su amor por su madre era más fuerte que la oscuridad. De repente, un estallido de luz surgió de su interior, iluminando el camino y haciendo que las figuras titilasen como fogatas apagadas por la lluvia. La plaza temblaba y, en medio de la confusión, sintió que una puerta se abría ante ella, una posibilidad que nunca había imaginado. «¿Estás lista para enfrentar lo que viene, incluso si eso significa perder más de lo que ya has perdido?». La voz de la sombra ahora se tornaba un susurro caótico, desvaneciéndose poco a poco, mientras las imágenes de amor y desesperación envolvían su mente. «Lo estoy», respondió Sofía, firme. Pero mientras una nueva realidad empezaba a tomar forma, surgió otra pregunta que la acompañaba, como un eco persistente: «¿Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para romper el ciclo, aunque signifique enfrentar al demonio que mora en tu propia sangre?».
Las sombras se retorcieron en la plaza y su corazón se detuvo. Algo oscuro estaba acercándose. Sofía sintió que el suelo crujía debajo de sus pies. Era el comienzo de una guerra que podría dar un giro devastador. ¿Estaba realmente lista para enfrentar su propio destino? El terror palpitante de lo desconocido aumentaba, y nuevamente escuchó la pregunta, en un tono más fuerte que nunca: ¿qué significa realmente el sacrificio para ti? Y entonces, la oscuridad se plegó hacia ella, como si el horror apenas estuviera comenzando a desatarse. Sofía sintió el aire cargarse con una electricidad inquietante que la envolvía, como si el mismo espacio vibrara con la tensión del momento. Las sombras comenzaron a moverse, danzando a su alrededor, trayendo consigo ecos de susurros que parecían conocer sus más profundos miedos. Se formó una espiral de oscuridad, una suerte de torbellino retorcido que arrastraba todo a su paso. El miedo le hizo estremecer el cuerpo. Los rostros en las sombras la observaban, ávidos, cada uno gritando en silencio, compartiendo el dolor de la pérdida, el sacrificio. Sofía podía sentir cómo el latido de su corazón resonaba con fuerza, casi como una respuesta a la pregunta aterradora: ¿qué sacrificio estás dispuesta a hacer? Sabía que debía actuar. Con un movimiento decidido, alzó la voz sobre el murmullo colectivo. No voy a perder esto. No soy solo mi madre. No seré una más en tu lista de almas perdidas. A cada palabra que pronunciaba, la luz en su interior parecía brillar más intensamente, desafiando la oscuridad que la rodeaba. La figura oscura se rió, pero esta vez era una risa llena de ira y desdén. Crees que puedes desafiarme, pero yo soy el origen de todo lo que temes. Has llegado demasiado lejos, y ahora vendrá el precio. El viento comenzó a gritar, y la plaza se llenó de una tormenta de emociones. De repente, como si la realidad misma se estuviera desgarrando, la visión de su madre se desvaneció ante sus ojos. Su rostro, que había sido un faro de esperanza, ahora se retorcía en agonía. Sofía sintió un tirón en su pecho, como si algo le arrancara el alma, tratando de arrastrarla hacia la oscuridad. No. No sin luchar. Su voz retumbó con fuerza, mientras la luz que había despertado en ella chisporroteaba, interrumpiendo el avance implacable de la sombra. Las figuras de las almas perdidas gritaron, en un alarido que llenó la plaza de un sentimiento de desesperación. Sofía se aferró a sus recuerdos, a cada instante dulce que había compartido con su madre, y dejó que esos sentimientos la guiaban. El suelo crujía, y en un instante, la tormenta fue reemplazada por una calma inquietante. Las sombras ahora parecían respetar su determinación, retrocediendo lentamente. Pero la figura oscura no se marchó, permanecía observándola, con ojos que parecían conocer su historia, sus secretos. Te has ganado un breve respiro, pequeña. Pero recuerda esto: el verdadero sacrificio aún está por venir, y tu decisión será la que despierte a los que duermen. Con un último guiño siniestro, la sombra se desvaneció, dejándola sola en la plaza. Sofía respiró hondo, aunque la paz era frágil. Los ecos de la oscuridad seguían resonando en su mente. ¿Qué quiere decir con despertar a los que duermen?, se preguntó. Un temor nuevo se deslizó por su espalda, y el peso del desafío comenzó a asentarse sobre ella. La batalla había comenzado, pero no era solo en la plaza, estaba dentro de ella. Moviéndose con cautela, Sofía se quedó mirando hacia el horizonte, su corazón aún palpitante. La oscuridad había sido ahuyentada por un momento, pero sabía que el verdadero desafío estaba lejos de terminar. Al dar un paso hacia adelante, sintió una sombra, más tangible y fría, surgiendo detrás de ella. Un estremecimiento la recorrió. No está sola, Sofía, murmuró una voz que retumbaba en sus oídos, y en ese eco, descubrió que quizás la oscuridad también contaba con aliados. La plaza, una vez llena de tormenta, se tornó otra vez silenciosa, pero detrás de ella, la sombra comenzó a cobrar forma. Y cada decisión que tomes, cada sacrificio que evites, tendrá consecuencias que nunca podrás imaginar. Sofía se vio obligada a enfrentar lo desconocido una vez más. La lucha no solo era por su madre, era una pelea por su propia alma. ¿Realmente estaba lista para el sacrificio que le exigían? La pregunta se quedó en el aire, flotando como una nube oscura a punto de estallar.
Sofía sintió el escalofrío recorrerle la espalda mientras la sombra formaba algo más que una figura amorfa. Era nítida, casi humana, y sus ojos profundos reflejaban un desasosiego que hacía que su estómago se revolviera. La voz estrepitante resonaba una vez más: no estás sola, Sofía, hay otros que viven en la oscuridad. Algunos esperan, otros están listos para moverse. Con cada palabra, la sombra tomó un paso más cerca, dejando un rastro de frío. Sofía entrecerró los ojos y se esforzó por recordar quiénes eran aquellos que podrían estar dentro de esa neblina de terror. Esta vez, sin embargo, no iba a quedarse paralizada por el miedo. Retrocedió un paso, pero se mantuvo firme. ¿Quiénes son esos otros? ¿Qué quieren de mí?, cuestionó, intentando que su voz sonara segura. La sombra sonrió, un gesto que nunca llegaría a considerarse amistoso. Ellos añoran la luz que tú aún posees. Cada uno de ellos ha sido tocado por la oscuridad y espera que tú lo despiertes. Pero ten cuidado, estás a un solo paso de desatar lo que ya ha estado dormido por demasiado tiempo. No voy a dejar que eso suceda. La terquedad brotó de Sofía, en un intento de mantener su espíritu encendido contra la negrura abrumadora. La sombra se rió, como el eco de un eco. Tu fuerza es conmovedora, pero el sacrificio que mencioné es más complejo de lo que imaginas. A veces, despertar a los que duermen requiere elegir, perder a algo querido. Sus palabras reverberaron en la plaza, resonando con cada ladrido del viento. Las imágenes de su madre llegaron a su mente, llenándola de pánico. Cada pensamiento, cada recuerdo era un recordatorio del precio que podría afrontar. No puedo perder a nadie más, susurró, quebrándose momentáneamente. ¿Pero qué harías para salvar lo que amas? La línea entre lo bueno y lo malo se volverá difusa, y no podrás evitarlo. Aún hay tiempo, sin embargo. Puedes decidir ahora. La sombra parecía oscilar, como si disfrutara de su lucha interna. En ese instante, apareció una luz tenue detrás de la figura oscura, como una puerta entre dos mundos. Sofía sintió una extraña atracción hacia la luz, una promesa de esperanza, pero también representaba un gran riesgo. ¿Qué hay detrás de esa luz?, preguntó, dudando, su corazón palpitante inundado de adrenalina. Son recuerdos olvidados, espejos de lo que perdiste y de lo que podrías volver a tener, respondió la sombra, mientras la luz brillaba más intensamente, atrayendo su atención. La tensión se acumulaba dentro de ella. Cada latido parecía un tambor que marcaba un tiempo limitante. ¿Debería atravesar esa luz y arriesgarse a perder algo más, o mantenerse firme en la oscuridad conocida? La decisión era suya, pero como todo, había un costo. Mientras contemplaba su elección, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse de nuevo, al mismo tiempo que la figura oscura se acercaba más, sus ojos centelleando. Sofía sintió un frío sudor recorrer su frente. Haz lo que debas. Elige pronto, pues la oscuridad tiene hambre. La plaza parecía cerrarse a su alrededor, y el aire se espesaba con una anticipación insoportable. La decisión estaba a un paso de convertirse en su destino, y el eco de voces perdidas comenzaba a envolverla, dándole advertencias y recordatorios a la vez. Mientras la luz la llamaba, y la sombra la presionaba, Sofía comprendió que el verdadero sacrificio no era solo elegir, sino aceptar la carga que vendría con esa elección. ¿Qué harás, Sofía? El tiempo se agota, resonó la voz como un trueno, y al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que la oscuridad empezaba a engullir la vida que conocía. Con la plaza temblando a su alrededor, y la luz girando como un horno abierto, Sofía hizo un movimiento final. Pero en su aprensión por aferrarse a lo que amaba, una pregunta grave la acompañó: ¿estaba dispuesta a enfrentar el precio de su elección, y qué secretos oscuros desataría en el camino? El silencio se desplomó sobre ella, eligiendo por ella antes de que pudiera decidirse. La plaza vibraba con una tensión palpable, como un acorde mal afinado que se mantenía en suspenso, listo para romperse en su clímax. Sofía, atrapada entre la sombra y la luz, creyó sentir que el aire se tornaba más denso, como si un peso invisible aplastara su pecho. Sin embargo, en su interior una chispa de desafío se reavivó. Con una determinación renovada, dio un paso hacia la luz, como si sus pies fueran guiados por un hilo de esperanza tangente. Voy a recordar,
murmuró, aunque su voz traicionaba un leve temblor. La sombra reaccionó, encogiéndose como si lo que estaba a punto de suceder le provocara temor. El fulgor estridente la envolvió, la plaza se desvaneció, transformándose en una serie de imágenes borrosas que danzaban ante sus ojos. Sofía se sintió caer, como si el suelo bajo sus pies se deshiciera en polvo. Cada imagen que pasaba la arrastraba hacia atrás en el tiempo, nombre tras nombre. Su madre, sus risas, sus abrazos, danzas de una vida que había creído perdida. Pero junto a esos recuerdos, otros aparecieron sin invitación, rostros conocidos, pero deformados, sus ojos vacíos llenos de un vacío que le helaba la sangre. «Detente. No quiero verte, déjame», gritó, pero sus palabras se ahogaron en un eco distante. La luz comenzó a oscilar como una vela expuesta al viento, revelando más sombras, figuras emergiendo del suelo, arrastrándose hacia ella. «Nos has despertado», dijeron al unísono, sus voces eran como susurros de velas apagadas en una noche oscura. Sus formas se acercaban, al principio vagamente familiares, pero al acercarse, mostraban rasgos distorsionados de lo que alguna vez conoció. Sofía retrocedió, sintiendo la opresión de su propio horror. Las figuras eran versiones de personas que ella amaba, transformadas en sombras que se burlaban de su fragilidad. «No soy como ustedes», gritó. «No quiero ser una más de su oscuridad». «¿Cómo puedes estar tan segura?», dijo una voz detrás de ella. Era la sombra, más tangible que nunca, sus ojos centelleaban como agujas. «Tú también eres parte de la oscuridad. Por eso has venido. Por eso has elegido». El aliento de Sofía se entrecortó mientras luchaba contra la ola de pánico que la invadía. Las imágenes de aquellos que había perdido se entrelazaban con su dolor, haciéndola dudar de sí misma. ¿Era su luz realmente un faro de esperanza, o solo una cuerda que la unía a su inevitable destino? Mientras la figura de la sombra se acercaba, entendió que el sacrificio no era solo la pérdida, sino también enfrentar las verdades ocultas que cada uno de ellos llevaba. «¿Qué es lo que temes, Sofía?», preguntó, su tono burlón revestido de una profunda curiosidad. «¿Qué perderás al enfrentarte a ti misma?». La luz parpadeó con fuerza, un último destello de claridad, y Sofía sintió que el suelo bajo sus pies se disolvía, llevándola a un abismo de incertidumbres. Era hora de tomar una decisión. Y a pesar del terror, comprendió que el verdadero desafío no era solo el dolor de perder a otros, sino el de perderse a sí misma en la penumbra. Justo cuando estaba a punto de decidir, el suelo tembló y un grito desgarrador resonó desde lo más profundo de la oscuridad. «Espera. No lo hagas». Era una voz conocida, familiar, y el corazón de Sofía se detuvo al reconocerla. Era su madre. La imagen de la mujer perdida entre las sombras se dibujaba frente a ella, con una mirada suplicante que intensificó su confusión. «No te dejes engañar. Sofía, el camino es oscuro y lleno de mentiras. Elige bien». La madre desapareció de un momento a otro, dejando a Sofía atrapada en una tormenta emocional de miedo y esperanza. Con su corazón latiendo con fuerza, la sombra se inclinó hacia ella, acercándose a un paso, justo cuando el silencio se extendió, y una pregunta helada emergió en su mente. «¿Qué precio estás dispuesta a pagar, Sofía?». Y en ese instante, comprendió que cada respuesta tenía el potencial de destruirla. La plaza retumbó con la eufonía de decisiones inminentes mientras el tiempo parecía detenerse, y la oscuridad que tanto la temía ahora parecía emanar su propio poder. Sin poder parar la oleada de emociones, un grito de angustia estalló en su pecho. Y las sombras comenzaron a cerrar el círculo. Sofía sabía que había que actuar, pero la pregunta seguía resonando: ¿estaba dispuesta a descubrir la verdad sobre sí misma, o se entregaría a la oscuridad que había jurado escapar? La plaza estaba sumida en una atmósfera helada. Sofía sintió que el aire se espesaba a su alrededor, atrapando su corazón entre una mezcla de miedo y determinación. Las sombras se agolpaban como presagios, cada rostro familiar distorsionado en un grito mudo, y su madre, perdida en la oscuridad, la miraba desde un abismo de terror. ¿De verdad quieres enfrentar lo que has sido y lo que podrías llegar a ser?, preguntó la sombra, su voz reverberando como un latido profundo. Sofía,
consciente de la pesada carga sobre sus hombros, sintió como su pecho se estrechaba. La voz de su madre resonaba en su mente, un eco de amor y advertencia: elige bien, Sofía. El tiempo parecía detenerse, cada segundo una eternidad, mientras la figura oscura se acercaba. Cada decisión tiene su precio. ¿Qué tan lejos llegarás para salvar lo que amas?, repitió, burlona, como si disfrutara de su lucha interna. No te tengo miedo, gritó Sofía, entrelazando su propia determinación con los ecos de aquellos que habían sido consumidos por la oscuridad. Alzó la cabeza, y en un momento de claridad, se dio cuenta de que era ella misma la que había estado prisionera del temor. Soy más fuerte de lo que crees, declaró. No me definirás por el miedo o por las sombras de mi familia. Soy Sofía. Sus palabras resonaron, creando ondas que hacían temblar las sombras. Delante de ella, las figuras comenzaron a retroceder. Pero la sombra, ahora visible como una forma corpórea, sonrió de manera siniestra. ¿Crees que el valor te salvará? Eres ingenua. La oscuridad es parte de ti, como lo es la luz. ¿Estás dispuesta a aceptarlo? Sofía tomó una bocanada de aire, su mente girando. Esta era la verdad que había estado evitando. Si aceptaba su oscuridad, quizás podría desatar su propio poder y salvar a su madre. Un hilo de coraje la envolvió al recordar quién era realmente y las historias que había escuchado de su abuela. Sí. Acepto mi oscuridad y mi luz, exclamó, su voz resonando con un nuevo propósito. De repente, sintió como si una explosión de energía fluyera desde su interior, como si la esencia de su familia se encontrara en cada poro de su piel, liberándola de las cadenas del miedo. La sombra se retorció, asustada, mientras las figuras de las almas atrapadas comenzaron a disolverse en la luz brillante que emanaba de Sofía. No. Esto no puede ser, gritó, pero la plaza se llenó de un fulgor deslumbrante. La luz creció, arrastrando consigo los gritos agonizantes de aquellas almas perdidas. Sofía se concentró, y la visión de su madre se volvió más clara, acercándose, su luz entrelazada con la de Sofía. He estado aquí todo el tiempo, susurró su madre, su voz llenando de calidez el corazón de Sofía. Siempre has tenido el poder en ti. Cree en ti misma. Eres la salvación. Y Sofía entendió entonces. La clave no era rechazar la oscuridad, sino abrazar la dualidad de su ser, el amor y el dolor, la luz y la sombra. En el estallido de luz, los ecos de la oscuridad comenzaron a desvanecerse, y las figuras atrapadas ya no eran sombras, sino luces que danzaban en una celebración de redención. Finalmente, con un último grito de liberación, la plaza resplandeció. Sofía, llena de amor y coraje, se sintió unida a su madre y a todos aquellos que habían perdido su camino. Las sombras se disolvieron en la brisa, llevándose consigo el peso de un pasado que había angustiado a su pueblo durante décadas. Cuando todo se calmó, la plaza estaba silente, la oscuridad había sido ahuyentada, y el aire fresco llenaba el espacio. Las flores de cempasúchil florecían con fuerza, resaltando el nuevo comienzo que se traía. Sofía miró a su alrededor y vio las sonrisas de sus vecinos, iluminadas por la esperanza. El Día de Muertos ahora era un faro de celebración y conexión, no de terror. El sacrificio que había sembrado dolor había sido transformado en uno de amor y esperanza. Con lágrimas en los ojos, Sofía se inclinó hacia su madre, abrazándola fuertemente. Nunca más, mamá. Nuestro legado vivirá en luz. No en sombras. Ambas sonrieron, compartiendo un momento que sellaría su unión eternamente, mientras el pueblo comenzaba a florecer de nuevo, lleno de vida y color, dejando atrás el horror que una vez los había marcado. Así, Sofía supo que los días de muertos serían, para siempre, los días de celebración y vida, donde el amor siempre triunfaría sobre la oscuridad. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora.